Vamos a revisar ahora la mandíbula o el hueso mandibular. Este hueso se encuentra por debajo del macizo facial. Es el único hueso con movimiento de la cabeza. Este hueso es un hueso único situado en la línea media y tiene la forma de una herradura. Describe dos partes fundamentales. Esta porción que se conoce como cuerpo y estas otras dos que son las ramas ascendentes. Una rama ascendente derecha y una rama ascendente izquierda. Ambas estructuras forman este hueso en forma de herradura. El cuerpo, vamos a describir el cuerpo. Este tiene forma de una estructura cuadrilátera, pero con una cara anterior convexa hacia adelante y una cara cóncava hacia atrás. Tiene además un borde superior representado por los alvéolos dentarios y las piezas dentarias y un borde inferior, que es este. Vamos a ver las estructuras de la cara anterior entonces del cuerpo de la mandíbula. Presenta en la parte media una eminencia o tubérculo mentoniano. Sirve para la inserción de los músculos mentonianos. En la parte media, en algunas personas, es posible aún ver una sutura mentoniana que describe la unión de ambas piezas en el periodo fetal. Hacia los lados podemos ver la línea oblicua externa de la mandíbula, donde también se insertan varios músculos mentonianos. Podemos observar un agujero. El agujero es el agujero mentoniano. Da paso a los nervios y vasos mentonianos que dan inervación e irrigación a esta zona. Vamos a ver ahora la cara posterior del cuerpo. La cara posterior, como habíamos dicho, es cóncava y mira hacia atrás. Presenta en la parte central estas estructuras, a las que nosotros conocemos como apófisis geni o espinas mandibulares. A estas apófisis geni son en realidad 4, 2 superiores arriba y 2 inferiores. Las apófisis genis superiores y genis inferiores. Las genis superiores dan inserción a un músculo llamado genio gloso, que es parte de la lengua, y las genis inferiores que están acá son las que dan inserción al músculo genioideo que está hacia el cuello. Además, esta cara presenta acá una línea, la que conocemos como línea oblicua interna. Recuerden que afuera hemos conocido la línea oblicua externa, ¿no es cierto? Adentro describimos la línea oblicua interna. Esta línea oblicua hacia atrás va a dar va a estar relacionada con el surco miloioideo, que es este que ven acá, ¿sí? Que en parte está en esta cara, en la cara posterior de la mandíbula. Esta línea oblicua, fíjense acá, divide a esta cara en dos fosas. Una fosa situada por encima, este sitio, que es una depresión. Uno puede colocar ahí un dedo y percibir una sensación de una depresión. Y otra fosa a este nivel. La fosa superior se denomina fosa sublingual, ya que en esta se encuentran la glándula sublingual. En cambio, la fosa inferior se denomina fosa submandibular, ya que en ella se va a alojar la glándula submandibular, ¿sí? Las dos glándulas salivales, la sublingual y aquí la submandibular. ¿Está bien? Vamos a ver ahora entonces las ramas ascendentes. Las ramas ascendentes de la mandíbula son estas. Ambas se describen como estructuras cuadriláteras, fíjense, con una cara externa, que es esta, y una cara interna, que es esta, con un borde superior, que es este, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. La cara externa, que es esta cara que ven acá, presenta múltiples rugosidades, especialmente cerca del ángulo, donde dichas rugosidades se incrementan.
Esto se debe a la inserción de un músculo en esta región, que es el músculo macetero. El músculo macetero va por la cara externa de la rama ascendente y se inserta en el ángulo, especialmente en el ángulo de la mandíbula, pero en la parte externa. Por delante nosotros podemos ver también una cresta aquí. La cresta que hacia abajo se continúa con la cresta oblicua externa, ¿no? La cara medial. Esta cara medial, la que ustedes están viendo, al igual que en el otro lado, presenta varias rugosidades, en especial cercanas al ángulo de la mandíbula, acá. Es porque en este punto se inserta otro músculo, se inserta el músculo pterigoideo medial. Este pterigoideo medial entonces es el que se insertará en la cara medial. El macetero, recuerden, lo hace en la cara lateral, ¿no? Pterigoideo medial y en este lado el macetero. Por encima de estas inserciones nosotros encontramos algunas estructuras. Fíjense, este orificio es el orificio dentario o alveolar inferior. Da paso a la arteria dentaria inferior y al nervio dentario inferior, que será el que va a encargarse de la inervación de las piezas dentarias de la arcada dentaria inferior. Por debajo de él, fíjense, podemos encontrar un pequeño surco, un pequeño canal. Este canal es el canal del nervio miloioideo. El nervio miloioideo se desprende del alveolar inferior y camina por este surco en dirección al músculo que va a inervar, que es el músculo miloioideo. En relación a este orificio, que es el alveolar o dentario inferior, encontramos hacia adelante una pequeña estructura a manera de una espina. A esta espina se le ha denominado por mucho tiempo espina de Spix o língula mandibular. Antiguamente, por haber sido descrita por Spix, esta se denominaba la espina de Spix. Hoy en día se maneja el nombre de língula mandibular. Enfrente de esta nosotros podemos encontrar otra eminencia pequeña, que es la antilíngula, ¿no? Si esta es la língula mandibular, esta es la antilíngula, ¿sí? Es muy importante en odontología esta espina de Spix o língula mandibular por una sencilla razón. Nosotros, cuando colocamos anestésico, introducimos nuestro dedo hasta palpar la espina de Spix y sabemos que estamos en el sitio donde ingresa el nervio dental. De esa forma, a ese nivel es donde se coloca la anestesia para lograr una anestesia de la arcada dentaria inferior. De ahí la importancia de esta espina de Spix o língula mandibular. Además de esas estructuras en la cara medial, vamos a revisar un poco los bordes. Habíamos señalado que este de acá es el borde superior, borde inferior, borde posterior y el borde anterior. El borde superior es quizás el más importante. Presenta hacia atrás lo que llamamos el cóndilo mandibular, este que está acá. El cóndilo mandibular sirve para articularse con el hueso temporal. Estos dos, el cóndilo y la cavidad glenoidea del temporal, van a formar la articulación temporomandibular. Si se fijan bien, es una estructura ovoidea, de ahí que la articulación sea de un tipo condilio. Y cuando hablamos de ambas al mismo tiempo, hablamos de que la articulación temporomandibular es una articulación bicondilia, ¿sí? Por eso mismo, fíjense la estructura ovoidea que tiene el cóndilo, ¿no es cierto? Ahora, este cóndilo se articula entonces con esta región. Presenta esto que es la cabeza del cóndilo y esta porción adelgazada que se conoce como el cuello del cóndilo. Este cuello del cóndilo en la porción medial, fíjense, posee una pequeña fosita, ¿no? Miren, en este otro lado lo mismo. Esa pequeña fosa en el cuello del cóndilo mandibular sirve para la inserción del músculo pterigoideo lateral. El tendón del pterigoideo lateral llega a insertarse en esta región. Hacia adelante nosotros estamos viendo una escotadura, la escotadura mandibular.
Y por delante de ella encontramos esta apófisis, la apófisis que llamamos coronoides. Esta apófisis coronoides, este vértice y la vertiente anterior de esta dan inserción al tendón del músculo temporal. Fíjense algo muy interesante, solo en esta rama nosotros tenemos insertos a los 4 músculos masticadores. En esta fosa delante del cuello del cóndilo al pterigoideo lateral, en la apófisis coronoides al tendón del temporal, en la cara lateral de la rama encontramos al macetero y en la cara medial, recuerden acá, está el pterigoideo medial. Los 4 músculos son los músculos masticadores, precisamente insertos en la mandíbula porque tienen que lograr que la mandíbula se mueva. Este es el hueso que nosotros conocemos como mandíbula, ¿sí? Su borde superior, fíjense, estará lleno de los alvéolos dentarios donde están las piezas dentales, ¿sí?